sin cesar perseveramos en nuestro Dios. Y cuando es difícil, lo alabamos más, en todo escenario. Y cuando nos cuesta, sacrificio de alabanza. Nuestro Dios es digno, santo, santo, santo. El Dios de Israel reina, se vistió de magnificencia. El Dios de Israel se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Dios de Israel, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. El Dios de Israel en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Dios de Israel, por los siglos y para siempre. Solo confiamos en el Dios de Israel. Los pactos, las alianzas de hombres son muy limitadas. En la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Y se rompen cuando ellos así lo determinan. La alianza con nuestro Dios es eternamente y para siempre. El Dios de Israel es el amado de nuestras almas. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo, porque somos templo de su hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Agradecemos a nuestro Dios que Él creó los ojos y nos ve, creó los oídos y nos escucha. Nada quedó oculto ante Él, ni las intenciones del corazón. Y a Él clamamos y rogamos que nos dé su hermoso Espíritu Santo, espíritu de gracia y de oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Nosotros, sin cesar, agradecemos a nuestro Dios que somos templo de su hermoso Espíritu Santo, porque el Dios de Israel nos dio espíritu de hijo, no espíritu de cobardía, espíritu de hijo, por lo cual gritamos, por lo cual clamamos a Él. Abba, Padre, nunca estamos solos, el Dios de Israel está con nosotros. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. El Dios de Israel no se duerme, no dormita, no se adormece. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Dios de Israel, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Dios de Israel, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Dios de Israel, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron:
no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Entiendan, necios del pueblo, y ustedes, fatuos, ¿cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El Dios de Israel conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará el Dios de Israel a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Dios de Israel, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Dios de Israel, me sustentaba en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Dios de Israel me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Dios de Israel, nuestro Dios. Sin cesar, perseveramos en nuestro Dios, a tiempo y a destiempo, mañana, tarde, noche, si estamos en casa o en otro lugar, si vamos o venimos. Perdón. Tengo un poco de tos. Y oramos por su buena voluntad, a nuestro Dios, justo juez. Rogamos su voluntad en la AFA, Superliga, vínculos con China, iniciados en gestiones de gobiernos anteriores. Somos enseñados por nuestro Dios. No echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas. No lo olvidamos. Meditamos en su ley todo el día. Si estamos en casa o en otro lugar, si vamos, si venimos, el Dios de Israel es nuestra delicia. Hijo mío, si salieres por fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Dios de Israel, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Nosotros no andamos en 2 caminos. El Dios de Israel es el amado de nuestras almas. Dios celoso. Como meditamos días anteriores, en un partido de fútbol cada jugador tiene un suplente. No es así con el Dios de Israel, Dios de dioses. Él es el primero y el último, el principio y el fin, el comienzo y el final, el alfa y la omega. Significa el todo del hombre. A nuestro Dios adoramos y servimos. Como Isaías, también podemos decir: el Dios de Israel nos enseñó con mano fuerte a que no andemos por los caminos por los que anda este pueblo, a no temer lo que los demás temen, a no tener miedo. El Dios de Israel es nuestro miedo, el Dios de Israel es nuestro temor. Solo a Él tememos y solo ante Él temblamos. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes.
Nosotros somos su reino. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Oramos a nuestro Dios, porque un reino dividido no va a permanecer. Él es el que pone y saca reyes. Estableció al presidente Milei sobre toda la Argentina. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad en ejercicio de sus funciones. Y rogamos a nuestro Dios que cada autoridad establezca pactos que son del agrado de nuestro Dios. Y los que no son del agrado de nuestro Dios, que simplemente dejen de ser. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada candidato que se presentará a elecciones de ahora en más. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada candidato que será elegido por el pueblo en elecciones, en comicios de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad respecto a la reelección del presidente Milei en el año 2027. Solo a nuestro Dios clamamos. A un árbol se lo conoce por los frutos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Deliberadamente, en forma muy calculadora, esforzada, voluntaria, nos apartamos en el secreto de la presencia de nuestro Dios. A Él oramos. Escudriñamos su palabra. Somos ovejas de su mano, de su prado, de su redil, de su rebaño. A cada uno nos llama por nuestro nombre y sus ovejas reconocemos su voz. No seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. Y somos enseñados por nuestro Dios. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero
y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, óiganme, y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Agradecemos a nuestro Dios, que no privilegiamos lo secundario. Somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Él es nuestro Dios suficiente para guardarnos sin caída, para sostenernos en pie, y clamamos no solamente por cada uno, sino también por la sociedad. Oramos la voluntad de nuestro Dios, rogamos la voluntad de nuestro Dios respecto a las reformas electorales que pide el pueblo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios respecto si así se utilizará en las elecciones que vienen la boleta partidaria antigua o la boleta única papel o voto electrónico u otro método. Oramos esto porque en las últimas elecciones, además de utilizarse la boleta única papel, también hubieron lugares donde se utilizó la antigua boleta partidaria. Rogamos a nuestro Dios su voluntad al respecto. También su voluntad en los sistemas de acople. Pedimos, clamamos, rogamos, imploramos la voluntad de nuestro Dios y la guía de su hermoso Espíritu Santo para el electorado al votar. Rogamos su voluntad en los sistemas de acople y que los comicios acontezcan con transparencia. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos revela lo que aconteció y para nosotros tiene el valor de ejemplo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. El Dios de Israel habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: ármense algunos de ustedes para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza del Dios de Israel en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviarán a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como el Dios de Israel lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus hijos y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo despojo, y todo el botín así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab,
que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Dios de Israel, en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Dios de Israel. Maten pues ahora a todos los varones de entre los niños, maten también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejarán con vida. Y ustedes, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanezcan fuera del campamento 7 días, y se purificarán al tercer día y al séptimo, ustedes y sus cautivos. Asimismo, purificarán todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que el Dios de Israel ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, y todo lo que resiste el fuego, por fuego lo harán pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y harán pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además, lavarán sus vestidos el séptimo día y así serán limpios. Y después entrarán en el campamento. Y el Dios de Israel habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín, entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para el Dios de Israel el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda del Dios de Israel. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo del Dios de Israel. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como el Dios de Israel mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad de la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para el Dios de Israel fue 675. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para el Dios de Israel 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para el Dios de Israel 61. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para el Dios de Israel 32 personas.
Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada al Dios de Israel, al sacerdote Eleazar, como el Dios de Israel lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas, 337.500, de los bueyes, 36.000, de los asnos, 30.500, y de las personas, 16.000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían guarda del tabernáculo del Dios de Israel, como el Dios de Israel lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido al Dios de Israel ofrenda cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante del Dios de Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron al Dios de Israel. Los jefes de millares y de centenas fue 16.750 ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión, por memoria de los hijos de Israel delante del Dios de Israel. Agradecemos a nuestro Dios el día que el Dios de Israel, en el que el Dios de Israel nos bendijo. Hemos marchado confiadamente, nos trajo de regreso a cada uno a su propio hogar. Agradecemos a nuestro Dios el pan de cada día. Agradecemos que Él nos alimenta con pan de nobles, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace descansar, nos apacienta y nos pastorea, nos conduce a aguas de descanso. Agradecemos a nuestro Dios que nos apacienta con delicados pastos suculentos, y Él es nuestro manantial de aguas vivas y nos satisface. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el Señor de la viña, y todos los demás, cada uno simplemente es administrador o mayordomo de cada recurso que el Dios de Israel nos proporciona. Como daba como ejemplo una mujer que dijo: si el hijo de uno le dice a uno que se va a ir a vivir solo, y uno le dice: hijo, como te vas a vivir solo, yo te voy a ayudar. Con esta cantidad de dinero vivimos un mes, yo y toda mi casa. Te voy a dar una cantidad igual para vos. Y le da esta cantidad de dinero. Pero pasan unos días y el hijo llama diciendo que se quedó sin dinero. Y el progenitor le contesta: pero
tenés que administrar bien el dinero. Te voy a dar otra cantidad igual, porque tengo ahorros. Pero pasan 2 días y el hijo le llama diciéndole que no tiene que comer. Y el progenitor le contesta, ya te di 2 sueldos, pero te voy a dar un 3er sueldo. Y le da otra cantidad igual. Y pasan 2 días más y el hijo le llama diciéndole que se quedó sin dinero. Y la mujer que da este ejemplo dice que el progenitor no hace bien si sigue dándole dinero a su propio hijo. Y ella analiza que el Dios de Israel es nuestro Padre y que también Él puede, Él determina si hace bien o no en seguir dándonos cuando no administramos bien. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos esfuerza y en su luz vemos la luz. Oramos por cada uno que desprecia su palabra. Oramos por los que no quieren dar cuentas de su mayordomía. Oramos por los que no quieren dar cuentas de su administración. Oramos por los que no quieren ser auditados. Somos enseñados por nuestro Dios todo lo que aconteció, como también meditamos días anteriores. La palabra del Dios de Israel no vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno, en aquello para lo que nos le envió. Aunque uno esté meditando, escudriñando la palabra de Dios, hay pensamientos que se atraviesan. Por ejemplo, tengo que sacar la ropa del lavarropas, tengo que descongelar la heladera, tengo que cargar la tarjeta SUBE, tengo que... Y uno, independientemente de los pensamientos que involuntariamente se atraviesan, y aunque uno esté meditando, José es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, Abraham es hijo... La palabra del Dios de Israel no vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envió. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él nos vivifica en su palabra, nos santifica en su verdad, y su palabra es verdad. Y somos enseñados. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el lugar país de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que el Dios de Israel hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán sus hermanos a la guerra? ¿Y ustedes se quedarán aquí? ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Dios de Israel? Así hicieron sus padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que el Dios de Israel les había dado. Y la ira del Dios de Israel se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba,
la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefonés ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos del Dios de Israel. Y la ira del Dios de Israel se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante del Dios de Israel. Y he aquí, ustedes han sucedido en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira del Dios de Israel contra Israel. Si se volvieran de en pos de él, él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y destruirán a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni tendremos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces les respondió Moisés: si lo hacen así, si se disponen para ir delante del Dios de Israel a la guerra, y todos ustedes pasan armados del Jordán delante del Dios de Israel, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante del Dios de Israel, luego volverán y serán libres de culpa para con el Dios de Israel y para con Israel, y esta tierra será suya en heredad delante del Dios de Israel. Mas si así no lo hacen, he aquí habrán pecado ante el Dios de Israel, y sepan que su pecado los alcanzará. Edifíquense ciudades para sus niños y majadas para sus ovejas, y hagan lo que ha declarado su boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante del Dios de Israel a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con ustedes el Jordán armados todos para la guerra delante del Dios de Israel, luego que el país sea sojuzgado delante de ustedes, les darán la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con ustedes, entonces tendrán posesión entre ustedes en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que el Dios de Israel ha dicho a tus siervos.
Nosotros pasaremos armados delante del Dios de Israel a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Jogbea, Bet Nimra y Betarán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Balmeón, mudados los nombres, y Sibna. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba, conforme a su nombre. El Dios de Israel fijó a cada pueblo una habitación. En sus manos están los tiempos de cada uno, lo mismo sobre una nación que sobre un hombre. Él es nuestro Creador. Bendita la nación que sabe aclamarte, Dios de Israel. A nuestro Dios aclamamos. Oramos su voluntad, porque el Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda tribu, pueblo, raza, lengua, linaje, nación. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar, como el sacerdote Aarón, y luego lo sucedió su hijo Eleazar. Iban a la guerra, adorando al verdadero Dios. Nosotros también, en el Espíritu no hay distancias. Somos soldados de la milicia de nuestro Dios. Y a Él adoramos, y a Él clamamos. Él es el que pone y saca reyes, y sojuzga a las naciones. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, en la autoridad que estableció al frente de la Argentina. Como autoridad sobre Argentina, oramos por su buena, agradable, perfecta voluntad en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la Libertad Avanza Argentina, Libertad Avanza Tucumán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios respecto a la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Nosotros nunca somos neutrales. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Y Él nos revela, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen a una puerta y se les abrirá. Pedimos a nuestro Dios su voluntad en cada respecto. Su deseo cumplido en cada uno, en todo y en todos. Somos enseñados por el Dios de Israel, Dios de dioses. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los no judíos y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor,
el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Agradecemos a nuestro Dios, que por su gracia Él nos atrae y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque en Él todo es tan amoroso. Y nosotros oramos porque Él nos edifica casa de oración. Y oramos por cada uno, por la familia de cada uno, los seres amados de cada uno, y exactamente lo mismo. Oramos la voluntad de nuestro Dios en los que nos consideran sus enemigos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, su deseo cumplido en todo cuanto mencionamos. En Venezuela, Cuba, en el pueblo persa, los ayatolá, Ali Khamenei, Irán, los kurdos, Mohamed al-Julani, todo el Medio Oriente, toda la tierra, todo Israel, toda Argentina. Porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Dios de Israel: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Dios de Israel, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, pisotearás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Santificamos el nombre de nuestro Dios, del Dios de Israel, del Santo de Israel, del Campeón de Israel, del Fuerte de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.